Quiero retomar un tema que había expuesto nuestro hermano Chuy Ortiz hace cerca de un mes, precisamente hace un mes, más o menos por ahí de estas fechas estaba compartiendo esto, más que quiero enfocarlo a otro, en otro aspecto, ¿no? La idolatría, pues ya la entendemos y vimos una muy buena explicación acerca de esto. Les digo, la vez que lo expuso nuestro hermano Chuy Ortiz, pero hay que preguntarnos, ¿hay idolatría en los cristianos? Una pregunta muy simple, eh, pero digna de considerarse, ¿no? ¿Hay idolatría aún en los cristianos? Y para empezar, bueno, ya se había visto lo que era la idolatría, es una adoración a los ídolos. ¿Qué es adorar? Pues es precisamente reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina o rendir culto a personas o cosas consideradas sagradas o santas. Eh, y quisiera dar un pequeño breviario cultural respecto a esto. En la ocasión pasada, Chuy nos compartía acerca de lo que significaban los ídolos y lo que representaban para el pueblo, los pueblos paganos, y el pueblo de Israel pues no se debía mezclar con ellos y debía desechar todo rastro de idolatría, ¿no? Fue algo que el Señor les encomendó. El mexicano promedio, pudiéramos decir que tiene como ídolos a la Virgen de Guadalupe, el mexicano promedio, a su mamá y a su equipo de fútbol. El mexicano promedio tiene esos tres ídolos en la cúspide, ¿no? No podrán insultarlo a él, podrán decirle cosas, pero ni se les ocurra tocar ni a la Virgen de Guadalupe, ni a su mamá, ni a su equipo de fútbol. Son de las cosas que más idolatra el mexicano promedio. Ahora, un pequeño breviario cultural, como les decía, eh, acerca específicamente del mito de la Virgen de Guadalupe. No vamos a ahondar mucho en esto, pero me pareció interesante porque muchas veces los católicos nos preguntan que si no creemos en la Virgen María. Y efectivamente, ¿no? Pues todos creemos, aún como cristianos, creemos que existió la Virgen María, porque pues, si no, ¿cómo nació Jesús? Pero la Virgen de Guadalupe es otro asunto. Así brevemente, la Virgen de Guadalupe realmente ni siquiera es mexicana. Viene de Extremadura, España. Desde el siglo XV se veneraba a la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España. No es mexicana, es importada, por así decirlo. Respecto al ayate, ese que supuestamente está en la Basílica de Guadalupe, la imagen original fue pintada en 1555 por un indio llamado Marcos Zipac de Aquino. O sea, ese ayate no fue un milagro así. Hay registros de que lo pintó este señor Marcos Zipac de Aquino. Y hay registro de ello porque Fray Francisco de Bustamante en un sermón lo dice: si se trata de adorar a los indios de la idolatría, de alejar, perdón, a los indios de la idolatría, ¿por qué se les obliga a los indios a adorar a la Virgen de Guadalupe pintada ayer por el indio Marcos? Para, para ese entonces no había registros de milagros, ni siquiera Alonso de Montufa, que era un sacerdote que propagó algunos milagros, luego se retractaría. Hay un documento en 1556 donde Francisco de Bustamante declara al virrey de España que la pintura fue hecha por Marcos de Aquino. Acuérdense que el mito dice que la Virgen se le apareció en el Cerro del Tepeyac a un indio llamado Juan Diego. Le dijo al indio: oye, ¿sabes qué? Pues hazme una iglesia, hazme un templo. Y el indio fue con eh, Juan de Zumárraga, que era el obispo en ese entonces, y le dijo: oye, pues se me apareció la Virgen y dijo que hicieras un templo. No, no te creo, Juan Diego, ¿cómo vas a pedir eso? No, pues que sí. Entonces se le apareció como 2 o 3 veces a Juan Diego, hasta que en la última la Virgen le dice: no, pues arráncate unas flores de acá, ponlas en tu ayate, y cuando se las presentes a Juan de Zumárraga, pues sorpresa, ¿eh? Y que efectivamente eso pasó. Eso cuenta el mito. No hay registro alguno, eh, o hay discrepancias en la veracidad del relato de la aparición a Juan Diego por muchos sacerdotes de la época.
Otro es que no hay registro alguno, ni español, ni indígena, acerca de la aparición de la Virgen. Fue en el Cerro del Tepeyac, donde supuestamente fue la aparición, y ahí se adoraba a la diosa mexica Tonatzin. Esa era la deidad de los indígenas, era una deidad femenina, y ahí, en el Cerro del Tepeyac, ahí se le adoraba a Tonantzin. Y curiosamente, el 12 de diciembre era la fiesta de Tonantzin. Entonces todo se fue acomodando así como que muy bien para que pues los indígenas fueran migrando de Tonantzin a la Virgen de Guadalupe. De hecho, hay una leyenda también que Guadalupe proviene de un náhuatl mal enfocado. No es cierto tampoco eso. Otra es que Hernán Cortés nunca mencionó el evento de la aparición. Hernán Cortés fue el que mandó hacer la iglesia. ¿Por qué? Pues porque esta virgen era de Extremadura, España, justamente donde era Hernán Cortés. Él estaba agradeciendo a su virgen, haciéndole un templo. Miguel Sánchez, que fue un padre franciscano, fue el que comenzó la propagación del relato del milagro hasta 1648, casi 100 años después de que supuestamente pasara. Esos casi 100 años pasó desapercibido, nadie decía nada, nadie comentó nada, hasta 1648 que el padre Miguel Sánchez dijo, caray, pues vamos a propagar el milagro, ¿no? Fray Servando Teresa de Mier afirma que el mito de la Virgen es falso en varios documentos. Joaquín García y Casbalceta, que fue un historiador católico, fue desmintiendo uno a uno los argumentos con documentos supuestamente que existían y que nunca se pudo comprobar. La pintura actual de la Basílica de Guadalupe no es la original. Muchos han dicho que ha perdurado por siglos, pero la que hasta está actualmente no es la original y hay pruebas de ello. El obispo Eduardo Sánchez Camacho fue el que, déjenme les digo bien porque esto es importante, se sustituyó en 1895 esa pintura porque ya estaba muy maltratada y desmintió antes de morir el mito de la aparición de la Virgen en su libro, que menciona aquí, Ecos de la Quinta del Olvido. Son libros que se pueden encontrar y donde hay registros acerca de todo esto, ¿no? La restauración en 1947 y 1973 de la pintura que está actualmente en la Basílica de Guadalupe da rastros de que ya había sido retocada muchas veces antes, ¿no? Hay de esto registro en el diario El Universal y en la revista Proceso. También la pintura, lo que les digo de que la pintura no es, resulta que la pintura original estaba muy maltratada, entonces el padre Joaquín García, no, bueno, un padre, Florentino Plancarte, sustituyó la que había ahí por otra que estaba en mucho mejor estado y milagrosamente, bueno, la diferencia entre estas dos es que en la original la Virgen tenía una corona y en la que se sustituyó ya no tenía corona, entonces pues obviamente todos lo notaron, oye, ¿qué pasó? Pues sí, ahí antes tenía corona, es que fue un milagro de la noche a la mañana, fue un milagro de la Virgen. Otra cosa curiosa, y si se fijan, y muchos católicos no lo ven así, la pintura de la Virgen tiene unas alas de ángel con los colores de la bandera. ¿Cómo era posible que en ese siglo conocieran los colores de la bandera si ni siquiera había bandera y ni siquiera había colores de bandera? Entonces ese es otro dato. Y por último, hay católicos que dicen somos más guadalupanos que católicos. Esto es evidentemente una pleitesía a un ídolo en lugar de a una religión. Pero bueno, ese es un breviario cultural por si les preguntan, oye, que la Virgen, pues hay muchas pruebas que dicen que fue realmente un mito como tal, no hay registro alguno. ¿Y sabían ustedes que es interesante esto porque los católicos devotos, ellos rechazan por completo la idolatría? Ellos saben que en los mandamientos hay donde dice que no te harás imagen y todo esto. Sin embargo, no lo interpretan como debería de ser y ellos están en contra de la idolatría. De hecho, ellos nos recriminan a los hermanos separados, como nos dicen a los cristianos o a los protestantes, nos recriminan que nosotros les decimos que ellos son idólatras, pero dicen, nosotros no somos idólatras, nosotros veneramos a las imágenes.
y ellos dicen que no son idólatras. Los católicos solo veneran imágenes. La idolatría, dicen, y esto lo saco textual de un sitio católico, la idolatría no es igual a la veneración de imágenes, es mucho más que eso. Los cristianos católicos no adoramos imágenes. Eso lo dijo Fray Nelson Medina. No sé quién es, pero es un fray. Y ellos afirman eso, que no adoran imágenes. El mandamiento en Éxodo 20 lo interpretan como que no se deben fabricar figuras de otros dioses, pero ellos sí tienen algunas imágenes, son una especie de representaciones del Dios Todopoderoso. Dicen que Dios les mandó al pueblo, no se hagan imágenes de otros dioses, como quien dice, le están diciendo, bueno, no se hagan imágenes de aquellos, de mí sí, pero de aquellos no, nada más de mí. Y entonces ellos lo usan como para representar la divinidad y no las adoran, las veneran. Y la definición de veneración, aquí no la puse, pero dice respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes o algo por lo que representa o recuerda. Realmente es una línea muy delgada entre la veneración y la adoración, aunque ellos digan que no adoran imágenes. Y la verdad, yo he platicado con algunos católicos y los que sí son de verdad católicos eh, que han estudiado un poco, ellos dicen que no está bien adorar imágenes, sino que se ve como una representación, esa imagen que tienen en la iglesia, pero no las adoran. Pero el grueso de la comunidad católica no lo entienden así, ellos sí adoran a sus imágenes. Pero bueno, es lo que dicen ellos. Un ídolo dice, de hecho una imagen que yo les mandé dice, cualquier cosa que captura tu corazón, mente y afecto más que Dios es un ídolo. Cualquier cosa, podemos decir persona también, que captura tu corazón, mente y afecto más que Dios es un ídolo. Y Juan Calvino también dijo, el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Y por qué el corazón? ¿Por qué el corazón sería una fábrica de ídolos? Recordemos que la Biblia nos menciona que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y de ahí sale todo. De ahí sale todo, nuestras buenas y malas intenciones. Y atinadamente Juan Calvino decía o dijo, el corazón es una fábrica de ídolos. Y si bien en la actualidad no, como creyentes, no idolatramos figuras de madera, figuras de yeso, figuras de metales preciosos, eso se ha transformado poco a poco y sutilmente en personas, en ideologías, en maneras de pensar, en muchas cosas, ¿no? Por lo mismo de que el corazón es una fábrica de ídolos, somos muy propensos a adorar cualquier cosa. El ser humano es muy propenso a adorar lo que le da seguridad, lo que le da placer, lo que le da una aparente felicidad. Y Dios no quiere eso. Dios es un Dios celoso que quiere la honra y la gloria solamente para Él. Y a veces nosotros nos olvidamos un poquito de eso y aunque no tenemos un cuadro ahí representando a una deidad o que no nos inclinamos o nos persinamos ante alguna imagen, sí adoptamos actitudes idólatras hacia ciertas cosas o personas y vamos a verlo. En 1 Corintios 10, 14 al 15 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los corintios en un contexto en donde estaban llenos de idolatría en la ciudad. Y en toda esa región del mar Mediterráneo, los pueblos fueron muy idólatras. Y aquí el apóstol les está diciendo a los creyentes en Corinto, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sabía el apóstol Pablo que la idolatría era tan fuerte que estaba penetrando en la misma iglesia y les advierte, huyan de la idolatría. No les dice, pues tolérenla o ahí más o menos toréenla, ¿no? Dice, huyan de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros mismos. Ahora, ¿cómo se fabrica un ídolo? Como les digo, el ser humano siempre tiende a adorar algo, lo que sea, pero ninguna criatura o cosa es merecedora de nuestra adoración. El único es Dios. Jesús mismo se lo dijo a Satanás
en la tentación en el desierto, en Mateo 4:10, que le dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Explícitamente el Señor Jesús lo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en los mandamientos dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, y amarás a Dios por sobre todas las cosas, etcétera, ¿no? El apóstol Pablo ya sabía que había cierto riesgo de que cayéramos en la idolatría desde entonces, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los ídolos actuales? Y esto pues nos va a sonar a todos y a lo mejor vamos a salir raspados algunos, ¿no? Bien común y desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde el inicio de la humanidad, el ídolo por excelencia es el dinero. Y aunque digamos que no, que yo quiero, muchos persiguen el dinero, muchos quieren prosperidad económica, muchos quieren, sino porque hay templos enteros de las iglesias de la prosperidad, ¿no? Y hay gente que se desvive por eso. Y no, y a veces el amar al dinero, recordemos que el dinero en sí no es malo. Y muchas veces caemos en idolatrar cosas o personas que en esencia no son malos, no son malos de ese aspecto, son buenos. E incluso los católicos, se me olvidó decir eso, dice, la idolatría no equivale a construir porque Dios es más que eso, la idolatría viene del corazón, y en eso tienen razón, porque yo puedo tener un muñequito aquí y pasa desapercibido, pero alguien puede, para esa persona, el muñequito puede ser un dios ancestral y se inclina y hace reverencia. La actitud de idolatrar viene desde adentro del corazón. Por eso Juan Calvino lo dice, el corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, en sí el dinero no es malo. El amor al dinero es lo que nos pervierte, ¿no? Y esto se puede ver reflejado en carros, en casas, en celulares, en propiedades, en un montón de cosas materiales. Y muchas veces los varones principalmente estamos propensos a estos. ¿Por qué? Porque somos los que traemos el sustento a nuestra casa. Y cada vez queremos más, y queremos más, y queremos más. Y queremos acumular. Y ya en alguna ocasión di toda una serie de estudios acerca del dinero, y el dinero es un ídolo muy poderoso, muy atrayente. Tanto así que países enteros se hunden a causa del dinero, de las riquezas, sino porque creen que hay índices de países más corruptos. ¿Más corruptos por qué? Pues porque buscan la posición económica, obviamente, ¿verdad? Y ahí tiene todo sentido la escritura que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces el dinero es uno de los ídolos por excelencia. Otro, el trabajo, ¿no? Y otra vez vuelvo a los varones. ¿El trabajo es necesario? Sí, porque la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Pero hay quienes dicen, es que yo vivo para trabajar. Y hay quienes trabajan para vivir. Y no es un castigo como muchos lo quieren hacer ver. El Señor le dijo a Adán desde el huerto del Edén que iba a trabajar el huerto, no fue un castigo. Entonces el trabajo en sí no es malo, nos sirve para sostenimiento de nuestra familia y personal, pero que demos todo por nuestro trabajo no está bien. Y a veces esperamos que el trabajo nos retribuya todo lo que damos hacia él, hacia nuestro jefe, nuestro superior, hacia en sí el trabajo, y a veces, y tristemente nos vemos decepcionados porque pues, el trabajo va y viene, ¿no? Así como hoy trabajo en un lado, mañana puedo trabajar en otro y el puesto que antes tenía se reemplaza fácilmente. Digo, esto lo sabemos de sobra, pero tenemos ahí ese ídolo del trabajo, de que yo quiero trabajar y quiero conseguir tal puesto y voy a crecer y hasta llegar a gerencia y superintendente y esto y aquello, y se relaciona mucho también con quiero llegar a tales puestos, ¿por qué? Quiero dinero. Entonces estos ídolos van muy de la mano. Otro ídolo que en esencia no es malo, la familia. A veces anteponemos ante todo a la familia.
a mis hijos, a mis papás, a mi esposa, a mi esposo. Y no está mal el proteger a la familia. Dios nos mandó a ser cuidadosos de ella. Sin embargo, lo ponemos por encima incluso de Dios. Y no me importa lo que me diga Dios, yo quiero proteger a mi familia, y caemos en actitudes a veces sobreprotectoras o decisiones que no son para nada convenientes por el hecho de querer proteger o querer lo mejor para nuestra familia. Ya en otra ocasión también compartí al respecto acerca de cómo las decisiones basadas en el bienestar de la familia pues pueden traernos medidas contraproducentes. Y de todo esto vamos a verlo con pasajes. Otro ídolo a veces son, en el caso de nosotros como creyentes, tenemos ciertos estándares de predicadores o de pastores, ¿no? De líderes, tenemos en cierta estima a algunos personajes, y pues al grado tal de que los idolatramos. Y a veces no necesariamente pueden ser pastores, predicadores, a veces también son artistas, deportistas, actores, personalidades que son famosos y que los tenemos en muy, muy alta estima, y sabemos todo de ellos, sabemos en qué grupos estuvieron, en qué equipos jugaron, desde cuándo iniciaron su carrera, en qué películas actuaron. Del pastor tal conocemos en qué iglesias ha fundado, qué libros ha escrito, y empezamos a irlos escalando a un nivel casi pues divino, ¿no? Cuando pues no debería ser así. Otro, y esto algunos lo mencionan como idolatran a la naturaleza, o le dicen la vida, ¿no? No, es que le doy gracias a la vida porque la vida me ha dado tanto, y es que la madre naturaleza es muy sabia con sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se eleva a la creación más que al creador. Y otra muy común, ¿este simbolito de qué es, hermanos? ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? ¿Le han picado ahí al botoncito de me gusta? Creo que todas las redes sociales que hay hasta el momento, todas tienen este simbolito, todas, si no me equivoco. Es el me gusta o el mentado like. Muy pocas tienen el no me gusta, que es la manita para abajo, pero todas que yo sepa tienen el like. Y la verdad es que hay una predicación muy interesante de un hermano que analiza mucho las redes sociales, y este botón de me gusta tiene una psicología detrás bien orquestada, que da miedo. Lo pongo el like porque los que tenemos redes sociales perseguimos el hecho de que, mira, ¿cuántos me gustas tiene mi foto? ¿Cuántos me gusta tiene mi video? ¿Cuántos me gusta tiene mi publicación? ¿verdad? Y entre más me gusta tenga, mira, soy más popular, o soy más influyente, soy más seguido, o tengo tantos seguidores, etcétera, ¿no? Entonces, estos ídolos, las redes sociales, alimentan mucho el yo, el yo, el yo. Véanme a mí, vean mis fotos, vean lo que comento, vean lo que publico, admírenme por lo que digo, por lo que hago, por lo que expreso. Y las redes sociales están diseñadas de tal manera que es egoísmo puro. Entonces, un ídolo, obviamente, somos nosotros. En Lucas 14, del 18 al 20, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Es el relato de la cena, ¿no? De la gran cena que hace el Señor. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. En estos 3 versículos resume los ídolos que vimos ya hace rato. El primero dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Propiedades, dinero. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, otra vez propiedades. Y el otro dijo, acabo de casarme, la familia, el yo.
Entonces es bien interesante este pasaje porque nos muestra las excusas que ponemos ante el Señor. Las excusas o las prioridades que anteponemos al Señor. Y vamos a ver también en Mateo 19, 20 al 22, precisamente hablando de los ídolos actuales, tenemos el relato del joven rico y dice, el joven le dijo al Señor Jesús, todo esto lo he guardado. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le dijo, no, pues mira, tienes que guardar estos mandamientos, esto y esto y esto? Y dice el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Ah, sí, claro que sí, ahorita mismo voy. Y se oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Evidenció sus prioridades, evidenció el ídolo que tenía antes que seguir a Jesús. En otro pasaje, en Hechos 5, del 1 al 2, vemos el relato de Ananías y Zafira, conocidísimo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Recuerden que los cristianos en ese entonces estaban vendiendo propiedades y tenían todo en común, pues para ayudarse unos a otros, ¿verdad? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, se pusieron de acuerdo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Todos sabemos qué pasó después. ¿Qué perseguían a Ananías y Zafira? Pues quedarse con el dinero. O quedarse, quedarse con el dinero y otra quedar como héroes de que, mira, que ellos vendieron esta propiedad, que era más grande y que más cara, no sé. Y tenían puestos sus ojos en otra cosa que no era Dios. Y sabemos el final de esta historia. Lucas 14, 25 al 26 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí. Isaac, ponle mute. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí no está diciendo el Señor, odien a sus padres, odien a sus hermanos, odien a toda su familia. No lo está diciendo así. Sabemos que el Señor se refiere a que todo esto, la familia, van a ser pasajeros también, y el amor que deben tener hacia su familia, al compararse con el amor a Dios, debe parecer como aborrecimiento, ¿no? Una especie de rechazo. No es que o aborrezcan a sus padres, no. Lo está poniendo en perspectiva. ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tu propia vida? Ok, me tienes que amar más a mí. Y no, si no haces eso, no puedes ser mi discípulo. En 1 Corintios 3, 5 al 7 dice, tenían un problema ahí de división y Pablo llega y a ver, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque andaban todos alborotados de que no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefa, no, yo soy de Silas. Pablo, espérense, aquí nosotros no somos más que unos simples colaboradores, ¿verdad? Ahora empezaron, no, que yo soy de MacArthur, no, que yo soy de Paul Washer, no, que yo soy de Miguel Suchelén y que no, que yo soy... ¿Quién da el crecimiento? Dios. Y los pastores, los predicadores, conocidos en YouTube o en presencial, son solamente colaboradores. Y el mismo Pablo, el mismísimo apóstol Pablo les dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces no hay por qué idolatrar a esas personas. Sí, Ramón. En Romanos 1:25 nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Está hablando a los romanos y hablando precisamente de estas ideologías que exaltan a la naturaleza, incluso a los animales, al grado de ser personas. Incluso les dicen personas no humanas, ¿no?
deifican a la naturaleza, como dice aquí, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hay incluso movimientos en donde se tienen que poner en conexión con la naturaleza, abrazan un árbol y luego se ponen en el mar y hacen meditaciones y supuestamente hablan con la naturaleza, ¿no? Entonces están deificando también a las criaturas antes que al Creador. Y tercera de Juan 1, 9 al 10 dice, yo he escrito en la iglesia, pero Diótrefes, está hablando aquí de un personajazo. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este tal Diótrefes, no, él quería ser el primero en todo, él quería hacer y deshacer ahí en la iglesia, ahí nada más sus chicharrones tronaban y él era el mandamás ahí en la congregación, ¿verdad? Y el apóstol Juan le dice, espérate, pues yo he escrito a la iglesia y Diótrefes, nomás nada. Y tomamos esa actitud de que yo soy, yo lo puedo, yo lo puedo lograr, etcétera, ¿no? Y adoptamos incluso frases, ¿cómo se dice? Motivacionales cristianas. Hay personajes cristianos o que se dicen cristianos que incluso han llegado a decir, y les voy a citar, hay uno en específico, Daniel Javif, si lo ubican, ni lo escuchen. Dice Daniel Javif, ay, ya se me perdió. Bueno, pero Daniel Javif llegó a decir hace poco que no somos inferiores a Dios, que nosotros como seres humanos no somos inferiores a Dios. Y otro personajazo, Cash Luna, llegó a decir que nosotros somos dioses, somos Dios Junior. Dice, ¿quién es nuestro papá? Pues Jehová. ¿Y nosotros quiénes somos? Sus hijos. Entonces somos Jehová Junior y nosotros somos como dioses chiquitos. O sea, de ese calibre son los llamados apóstoles y profetas creyentes de la actualidad y deifican a la persona. Tienen culto a la personalidad más que a Dios mismo, que es el que da el crecimiento, como lo dijo Pablo. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso está más que claro, ¿no? Aquí está enfocándolo en las riquezas, pero nosotros sabemos que es como cuando estamos en dos trabajos a la vez, ¿no? Con uno vamos a llegar tarde, a lo mejor con el otro no vamos a rendir igual, o nos va a ir bien con uno y con otro no. O si tenemos dos partidos de fútbol casi a la misma hora, pues híjole, con uno vamos a cumplir y con el otro no. O si estamos asistiendo a dos iglesias, híjole, pues con una vamos a asistir bien y con la otra no. No se puede servir a dos señores. Y Dios quiere siempre el primer lugar en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo sé cuál es mi ídolo? Si yo tengo ídolo o ídolos, como creyentes podemos tener ídolos, tristemente sí tenemos. No los deberíamos tener, pero muchas veces los tenemos, ¿no? ¿Cómo sé si tengo ídolo o ídolos? Porque a veces no es uno, son más. Y esto aplica para todos. Incluso yo mismo tengo que hacerme este examen, ¿no? ¿A qué le dedico más tiempo? ¿En qué pienso cuando se trata de hacer planes a futuro, a corto, mediano, largo plazo? ¿En quién o en qué pienso? ¿A qué o a quién le dedico más tiempo? Normalmente en lo que idolatramos nos enfocamos mucho y empezamos a indagar, a investigar, etcétera. Si a mí, por ejemplo, me gusta mucho un equipo de fútbol, pues yo me aprendo quiénes son sus jugadores, cuál es su uniforme, cuándo se fundó, cuántos campeonatos tiene, con quién va a jugar, etcétera, ¿no? Al grado de tener esa, pues, veneración, por así decirlo. ¿De qué hablo más con las personas? Eso refleja mucho a qué estoy idolatrando. Si hablamos mucho de Cristo, pues qué bueno,
qué bueno, porque sabemos que nuestro Dios es Jesús, Dios hecho carne. Entonces hablamos con las personas de ello, ¿no? ¿A qué le he dado una prioridad que no debe tener? Y sabemos esto porque a veces tiene que ver con lo siguiente: ¿por qué estaría dispuesto a faltar a la iglesia, a faltar incluso al trabajo, a faltar a una reunión familiar? ¿Por qué estaría dispuesto a dejar a lo mejor mi trabajo, dejar mi familia, dejar la iglesia o incluso desobedecer expresamente una ordenanza del Señor? ¿Por qué estaría dispuesto? Cuando identificamos que algo está brincando el lugar del Señor, pues ahí es donde tenemos que actuar. Es una situación inherente al ser humano. Buscamos siempre qué adorar, buscamos siempre en dónde depositar nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra aparente felicidad, ¿no? Y siempre debe estar puesta en Jesús o en Jesucristo, ¿no? Si tengo ídolos, ¿qué hago? ¿O qué puedo hacer? Que les digo, no es que no esté mal, sino que es normal a veces que tenemos esas luchas de idolatría. Si las identificamos, pues no es más que voltear a ver al Señor, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es un recordatorio importantísimo. Poner los ojos en Jesús, ¿por qué? Porque sabemos que Él sufrió por nosotros en la cruz, menospreció el oprobio y ahora está sentado a la diestra de Dios. Si eso no pone a Cristo en primer lugar, no sé qué lo hará. Y hay un himno muy bonito que cantamos que dice: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Caemos muchas veces en la idolatría, a veces sin darnos cuenta. Pero si nos damos cuenta, pues volteemos a ver a quien debe tener el primer lugar, ¿no? Eh, Malamente ponemos cosas que no son inherentemente malas en primer lugar. No son malas porque, oye, ¿qué de malo tiene mi familia? Pues nada, pero la estás poniendo en primer lugar antes que a Dios. ¿Qué de malo tiene querer ganar dinero? Pues no tiene nada de malo el dinero. El amor al dinero es lo que te puede perder. Oye, ¿qué tiene de malo querer hacer bien mi trabajo? No tiene nada de malo, pero no lo pongas en primer lugar. Nada es digno de adoración. Nada, ninguna criatura ni ninguna otra cosa creada es digna de adoración como la de Dios. Entonces, si identificamos que hay un ídolo o ídolos en nuestra vida, volteemos a ver al Señor Jesús, volteemos a Él y sabemos que Él es perdonador y nos dará lo necesario para pues continuar viéndolo, yendo por el camino que Él quiere que sigamos, ¿no? Entonces, no es necesario tener un crucifijo o una imagen en nuestra casa para tener ídolos. Esos los creamos, los fabricamos desde nuestro corazón. Que Dios nos bendiga para que podamos identificar si es que tenemos algún ídolo y si no lo tenemos, pues qué bueno que sigamos teniendo esa fe depositada en nuestro Dios y que no nos haga desviarnos, ¿no? Que no nos haga poner nuestros ojos en otra cosa que no sea Él. Que Dios nos bendiga.